Para empezar, ¿qué es el capitalismo? Pues es un sistema político-económico. Es un cierto tipo de sistema político-económico y no es simplemente el sistema donde hay muchas compañías o mucha riqueza, digamos así. Tiene las características fundamentales de protección de los derechos individuales, de propiedad particular y de libertad de intercambio entre las personas. Y voy a hablar de todos esos aspectos mientras andamos. Pero quiero también distinguir el capitalismo de otros sistemas puros. Y cuando estoy hablando del capitalismo, yo quiero hablar de lo que Ayn Rand llamó el ideal desconocido. El capitalismo que pocos conocen porque piensan que están viviendo bajo el capitalismo. En Estados Unidos creemos que estamos viviendo bajo el capitalismo. Mucha gente aquí va a sostener que Colombia es un país capitalista, más o menos. ¿Sí? Yo estuve dando un discurso en la Argentina hace unos años gracias a Eneas y me preguntaron varias personas que como estamos aquí en un país capitalista, bueno, entonces quiero hablar de lo que puede ser el capitalismo, lo que realmente es el capitalismo en la forma pura. Y quiero distinguir el capitalismo para empezar desde el fascismo y del socialismo. Y hablamos mucho del contraste del capitalismo y el socialismo, pues en el capitalismo hay propiedad particular y eso significa que los individuos pueden controlar la propiedad y pueden comprar y vender y tener el derecho de tener sus propias cosas. Ese es capitalismo. Y el socialismo es que el Estado es el dueño de cosas, las compañías están nacionalizadas y que el Estado controla todas cosas, y en los países con nombre de comunista, los países seriamente socialistas como Cuba de hoy en día, Corea del Norte de hoy en día, pero en el pasado la China comunista o la Unión Soviética o Europa Oriental en la época de comunismo, la gran mayoría de la propiedad quedaba en las manos del gobierno y eso significaba que esa propiedad estaba controlada por los oficiales. De vez en cuando manejaban la propiedad como propiedad suya, pero el Estado era el dueño de la propiedad en el sistema socialista y realmente eso significaba que oficiales estaban controlando las empresas, decidiendo dónde uno podía vivir o no, ese tipo de cosas. Pero también hay el fascismo, lo que fue practicado en Italia y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, pero yo vivía en Indonesia bajo la dictadura de Suharto en los años 80 y fue un país fascista en el mismo sentido de no solo autoritarianismos, no solo un dictador, pero un sistema donde hay propiedad particular en nombre. O sea, en la Alemania de los nazis había Volkswagen, había Krupp, esas compañías que aún existen. Existía la propiedad particular en nombre, pero mediante regulaciones, mediante las leyes, el gobierno controla lo que pasa con la propiedad y realmente todos los gobiernos que tenemos actualmente mezclan estos sistemas. Y realmente creo que los Estados Unidos, por ejemplo, está volviendo a ser más fascista que nada, porque pasa pocas veces que el gobierno compra propiedad
o es el dueño nacionaliza algo, eso no pasa frecuentemente, y cuando pasa niegan de que lo está haciendo. O sea, en el ejemplo de General Motors, los que tenían los bonos fueron robados en la bancarrota de General Motors a mando del gobierno. Eso es, o sea, ellos tenían propiedad particular, pero nadie honraba esa propiedad. Eso es el fascismo a mando del gobierno, que decidió que no, que vamos a quebrar la ley en este caso porque es caso de crisis. Bueno, eso quiero distinguir el capitalismo como sistema de propiedad y control particular del fascismo y del socialismo. Uno de los grandes problemas que enfrentan las personas que aprecian el libre mercado es que los capitalistas son malvados, son absolutamente malvados. Pues yo miraba la balanceada película Margin Call, que trata de una compañía financiera en Nueva York en la crisis reciente, y bueno, no todos eran completamente malvados, solo el jefe de la corporación, absolutamente sin conciencia, y la única persona realmente buena se sentía súper apenado de haber sido un bancario, de haber trabajado en la industria financiera y no haber hecho cosas verdaderas. Sí. Pero la gente sin un sistema financiero, ¿dónde estaríamos? Sin la habilidad de hacer nada en el largo plazo, y sin la capacidad de hacer nada con nuestro dinero, si tuviéramos la fortuna de ahorrar bastante. ¿Qué tal la película clásica Wall Street, el malvado Gordon Gekko? Yo vi la penúltima película de James Bond, Casino Royale, con el malvado de Chiffre. Y realmente he notado, yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo lo noto mucho en los últimos 10 años, de que por lo menos las películas de Hollywood, si los malvados no son ingleses y no son nazis, o sea, nazis alemanes de hace muchos años, son comerciantes, son gente de negocios. O mejor si son comerciantes ingleses, los malvados. Es súper común. Y con esa idea de que los capitalistas realmente no hacen nada. En las elecciones recientes en Estados Unidos, Mitt Romney perdió por 1 o 2% del voto, o sea, muy poco. Perdió por muy poco, y hay muchas razones por qué perdió ese muy poco. Pero una razón es que Obama fue al estado de Ohio, que es una de las claves del colegio electoral que selecciona el presidente de Estados Unidos. Fue a Ohio y dijo a todos los obreros honestos que Romney es un capitalista, que él compró y vendió negocios y despidió a trabajadores de vez en cuando. Y malvado, y perdió unos cuantos votos, miles de votos en Ohio, con solo ser identificado como capitalista. Bueno, entonces quiero sostener la idea de que el capitalismo es un sistema de creación y producción y no de destrucción. Pero quiero hablar de qué hace más daño, empresas particulares o gobiernos ilimitados. Muy bien. Yo estuve pensando en realmente cuando una compañía había hecho algo que mató gente, ¿sí? Que no pasa frecuentemente. O sea, una compañía honesta, no estamos hablando de narcotraficantes, que es una cosa distinta. O sea, o qué tal el vertido de petróleo de BP. O sea, uno de esos es el desastre de Bhopal en la India. Eso es quizás lo más famoso porque es una fábrica de fertilizante que
donde emitían unos gases tóxicos y mataron unos 4.000 personas por no limpiar bien los aparatos y no mantener las medidas de seguridad. Eso fue terrible y la gente de la región confiaba en la compañía que se llamaba Union Carbide de hacer su negocio honestamente y no meter a nadie en peligro, pero murieron unos 4.000 después de la emisión de gases tóxicos. Y recientemente tuvimos el vertido del petróleo de BP en su plataforma de exploración de Deepwater Horizon, donde habían unos 10 o 20 muertos, pero la emisión de petróleo en el Golfo de México causó daño de no sabemos aún cuánto, pero unos 20, 30 mil millones de dólares. Okay. Pero matanzas y destrozos hechos por gobiernos, y no contando con las guerras, o sea, no que han matado a muchos más, pero hablando solo de países súper importantes donde fueron a matar a la gente, genocidios grandes, no los genocidios pequeños. Es que Alemania nazi con muertos unos 10 millones a propósito del Estado, o sea, no como consecuencia de la guerra, pero a propósito del Estado en campamentos como eso de John Utley, del papá de John Utley que vimos. Hablando de eso, la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin, si contamos con la gente que murió por hambre porque el gobierno los prohibió a trabajar su tierra o les echó de su tierra o prohibió el comercio, a unos 10, 20 millones muertos, y no contando los muertos en la guerra, o sea, no estoy hablando de la guerra que mató muchos más. La China maoísta, durante la regla de Mao Zedong en China, en la época de la revolución cultural, el gran salto adelante, muertos, incluso los muertos de hambre por la prohibición del comercio, unos 20, 30 millones muertos. Y los pequeños en esta competencia, los perdedores, los comunistas de Camboya, que en apenas 6 años lograron matar unos 2 millones de personas de la pequeña población del país. Y eso no está superando muchos más. Yo no sé si tienen ustedes otros favoritos de horribles cosas gobiernos han hecho. En el Sudán recientemente había esa cosa de Darfur, donde el gobierno más o menos dio permiso a personas a atacar las aldeas de los inmigrantes. Solo lograron matar unos cientos de miles. Sí, pero la escala es completamente diferente, que el gran desastre es Bhopal, con 4.000 muertos, sí, y entonces vamos contando el daño económico, pero en estas cosas el daño económico es casi imposible de calcular, y estamos hablando de los millones, y no estamos contando con cosas como Darfur, donde solo habían cientos de miles muertos, o qué tal las guerras de genocidio en viejo Yugoslavia. Entonces, el capitalismo recibe mucha de la culpa por no haber hecho nada, y magnifican que los malvados en las películas son los capitalistas, pero el presidente de Estados Unidos ha sido el héroe de varias películas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho él para merecerse ser héroe de acción, además de jefe del mundo libre? Yo no sé. Bueno, quiero... en Ayn Rand, cuyas ideas voy a estar discutiendo, dijo eso que quiero subrayar. Dijo algo que quiero subrayar.
es algo que voy a discutir más profundamente mañana, pero que es esto, que el símbolo moral de respeto por los seres humanos es el comerciante, el símbolo moral. Un comerciante es alguien que gana lo que obtiene y no da ni toma lo inmerecido. Un comerciante no pretende que se le pague por sus fracasos, ni que lo ame por sus defectos. Un comerciante no despilfarra su cuerpo como si fuera un forraje, ni su alma como si fuera limosna. Comerciante es alguien que gana lo que obtiene y no da ni toma lo inmerecido. Eso es el principio del capitalismo realmente, y voy a seguir discutiendo esto hoy y mañana. Entonces, ¿qué es el comercio? Porque el capitalismo está definido por el comercio y la propiedad particular. El capitalismo es un intercambio voluntario que tiene el propósito de beneficio mutuo. O sea, si uno va a comprar cosas, si yo voy a la tiendita aquí al lado y entro, no estoy entrando para sacrificar ni perder del intercambio, estoy tratando de sacar algún beneficio de la interacción, y cuando entrego mi dinero, la gente de la tienda está tratando de sacar beneficio de haber dejado a mí sacar las mercancías y haber recibido el dinero. Ambos nosotros estamos sacando beneficio, y es una interacción voluntaria que yo no necesito estar en esa tienda, y realmente ellos pueden decir que nos servimos a los gringos, chao. Que eso no es lo que creo, estaría ¿no? Que es, perdón señor, que ese billete de 20,000 no lo podemos quebrar, que no tenemos sentido ahora. Eso es voluntario, pueden negar de hacer el intercambio. Eso es lo que es el comercio, intercambio voluntario con el propósito de un beneficio mutuo. Y eso es, o sea, ¿por qué es el capitalismo un sistema profundamente moral, profundamente honorable? Es ese aspecto básico del intercambio. Entonces, ¿qué es el comercio? Cosas, si digo comercio, cosas como compras o contratos laborales. También es una cosa que quiero discutir mañana, también que una amistad puede ser un intercambio de esta manera, que es no comercio, el robo, fraude, y de irse no buscando un beneficio de las interacciones. También si uno solo se está tratando de sacrificar, de perder en las interacciones, eso no es ¿qué es el comercio? Okay. Del punto de vista liberal, la cosa que define en fin el principio básico, no básico, pero el principio que suma lo que, cómo determinamos qué es la libertad, es este principio de libertad a la fuerza física. Y Ayn Rand en la Rebelión de Atlas lo expresó, creo, mejor que nadie. O sea, si uno lee Rand, cuando habla de los asuntos liberales, ella los habla de una manera de compasión y palabras directas que es difícil de encontrar entre los economistas expertos, que mayormente son los otros filósofos de la libertad. Bueno, Rand dice esto, que hay un acto maligno que no está abierto a ninguna controversia, el acto que nadie puede cometer contra otros y ningún hombre puede admitir o perdonar. Mientras los hombres deseen vivir en conjunto, ningún hombre puede iniciar. ¿Me escuchas? Ningún hombre puede iniciar el uso de la fuerza física contra otros. Y ese iniciar y iniciar en inglés son dos palabras, start y initiate. Por eso Rand tiene esa, ¿me escuchas? Porque está tratando de clarificar
asegurarse de que nadie está mal. Entonces, esa idea es que lo que hay que sacar de la sociedad es la iniciación de la fuerza física entre personas. Esa es la idea clave del liberalismo. Realmente y quiero discutir esa idea un poquito. Entonces, ¿qué es la iniciación de la fuerza física? Asesinato seguramente es, asesinar a una persona es iniciar la fuerza física con otra persona. Un asalto como de puñados es de fuerza física. La violación sexual es fuerza física seguramente. El robo, sí. Y también el fraude. El fraude, ¿por qué? Aunque en un fraude hay la forma de un intercambio libre como el defraudador, se dice defraudador, estafador, muy bien. El estafador está, como no está representando correctamente de qué consta el intercambio, realmente está esforzando a la otra persona a recibir algo que no quería realmente, y entonces es un caso de la fuerza física realmente de iniciar un intercambio, de esforzar que esa persona tome algo que si hubiera sabido los hechos realmente no habría aceptado. Bueno, lo que no es la iniciación de la fuerza física, no es iniciación de la fuerza física matar o dañar a otra persona si lo hace en autodefensa o preveniendo a la iniciación de la fuerza contra una persona. Hay todo tipo de sexo consensual, está bien, aunque sea violento, pero sí es consensual. Con látigo. No, sí, o sea, obviamente de vez en cuando es difícil distinguir entre los dos tipos y nos gustaría, creo, trazar una línea muy clara, pero eso, así es. De comprar cosas que no es fraude y no es iniciación de la fuerza física, aunque uno compró causado por haber visto un anuncio súper llamativo. Eso no es iniciación de la fuerza física. De recibir un regalo, de prestar cosas, uno puede tomar cosas, pero está entendido que uno va a devolver las cosas, está bien, eso no es el robo. Y también mentir. Mentir en general no es hacer un fraude, y insultar a otras personas no es hacer un asalto, porque no es física, no son cosas físicas. Y quiero distinguir la fuerza física del poder económico. Estuvimos hablando durante el almuerzo sobre el poder económico de los chinos, el crecimiento del poder económico de los chinos aquí en Latinoamérica. Y bueno, es muy importante entender la distinción, porque el liberalismo ha fracasado, se fracasó en los principios del siglo XX en no entender bien esta distinción. Realmente si uno lee la filosofía de John Stuart Mill, uno de los padres del utilitarianismo, economista, hombre brillante, pero si uno libre él sobre la libertad, uno puede ver una persona empezando entendiendo esta idea de la fuerza física, pero después aceptando la idea de que el poder económico o la presión social son ejemplares de la fuerza. Entonces hay una distinción fundamental aquí que quiero subrayar, que la fuerza física le quita a uno la vida o la salud en el caso de asalto, o le quita la propiedad como en el caso de robo. Pero en el caso de poder económico o presión social, por ejemplo, cuando el patrón de la compañía dice voy recortando su pago, pero puede trabajar más horas si quiere seguir trabajando aquí, ¿sí? O presión social, si todos
Sí, todos los amigos están diciendo que estamos en contra de la industria petrolera, necesitas estar con nosotros. ¿Sí? Uno se siente mal si no puede ir con los amigos y quebrar todas esas relaciones. No es agradable, pero en todos esos casos uno queda con lo que uno tiene, uno queda con la salud, uno queda con la vida, uno queda con la propiedad. Y uno solo se mete en problemas en casos de poder económico o presión social cuando uno sigue en una interacción de largo plazo que no es saludable, de trabajar en un lugar inseguro o insaludable, o de aceptar recortes del salario una vez tras otra. Y también, si la fuerza física interpone una amenaza entre sus pensamientos y sus acciones, ese es un punto que subrayó Ayn Rand mucho en su defensa de la libertad. Y es muy importante que si estamos libres a decidir qué hacer con nuestras personas, con nuestras acciones, estamos ya, si pensamos en una acción y después podemos pensar en las consecuencias verdaderas, las consecuencias que van a pasar en vender un producto, y si hay clientes que lo van a comprar, o si de inventar una tecnología, si va a funcionar realmente. Y esas son las cosas que necesitamos considerar. Pero si hay la amenaza de la fuerza, entonces hay que pensar que puedo buscar estos clientes, excepto que no puedo ir en esa vecindad porque me van a matar. O que quiero inventar esta tecnología, excepto está prohibido y el gobierno me va a tomar mi casa y todos mis ahorros, y me puede meter en el cárcel si esto interpone algo entre los pensamientos y las acciones, y eso recorta la imaginación de una persona. Y por eso en los países comunistas, donde había mucha amenaza de fuerza por hacer muchas cosas por parte del gobierno, había una falta de imaginación sobre productos, posibilidades sociales, ese tipo de cosas, porque cómo planificar la vida y qué era necesario para planificar la vida, porque nadie ni podía hacer esas cosas. Pero el poder económico y la presión social deja a uno capaz aún de pensar, considerar acciones y tomar acciones. Si el jefe dice que habrá un recorte de pago y más horas, causa problemas. Yo no estoy diciendo que no causa problemas, pero uno puede pensar, tengo mis ahorros, tengo mi ropa y mis cosas, y tengo donde vivo, y tengo mis prioridades que quiero hacer, qué otras oportunidades hay, y decidir qué hacer en este contexto. Otra cosa es que la fuerza física, la iniciación de la fuerza física contra una persona está en contra de la voluntad del víctima, que cuando hacemos todo un voto y 55% dicen que queremos alzar los impuestos a los 45%, no están pidiendo un donativo, no están pidiendo un poquito de limosna. No, están diciendo que vamos a venir y sacar ese dinero de una manera u otra, y está en contra de la voluntad del víctima en ese caso. Pero cuando hay presión económica o presión social, es que eso pasa en cierto contexto, que es un contexto de interacciones voluntarias. Pasa dentro de ese contexto, y entonces es un contexto realmente diferente, porque uno siempre está en la posición de negar, de participar, de cambiar de ideas, aunque cuesta,
pero uno aún está en esa posición en cuanto al poder económico.